¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muchas gracias por estar con nosotros en otra emisión de Chapucero aquí en la Ciudad de México con su amigo Arturo Pavón. Y hoy pues vamos a hablarles de historia con mi queridísimo amigo Óscar Herrera. Ya saben ustedes, el historiador, que también tiene su canal, que después al final vamos a decir cuál es su canal para que también lo sigan y se suscriban y conozcan mucho más acerca de la historia de esta apasionante Ciudad de México. Apasionante, histórica, heroica y metífica Ciudad de México. Y nos encontramos ahora, ¿en dónde, mi querido Óscar? Estamos en un lugar muy bonito, una plazoleta también de aquí de la Ciudad de México, que es la Plaza de Santo Domingo. Una plaza muy antigua, ya que data del siglo XVI. Y vamos a hacerles un pequeño recorrido por varios edificios, anécdotas, leyendas de esta zona. Y por lo menos lo que ahorita están viendo ya es la imagen, la estatua de la corregidora doña Josefa Ortiz de Domínguez. Recuerden ustedes que ella era esposa del corregidor de Querétaro cuando se estaba fraguando pues, esos momentos difíciles de la historia de México en que pues, se tenía que, o se levantaba en armas ya un ejército pues, de unos cuantos campesinos o se seguía con el sometimiento de siglos de los españoles. Así que bueno, pues aquí está doña Josefa. Yo no le encuentro ningún sentido a que esté ella aquí, pero bueno, en algún momento se decidió por alguna razón que estuviera en este lugar, ¿verdad? Sí, claro, es una de las heroínas de nuestra independencia de México, ¿no? La corregidora, muy famosa porque es la que avisa al cura Hidalgo de que la conspiración ha sido descubierta, ¿no? Así. Entonces ella manda emisarios para que puedan avisarle, y es cuando se adelantan los planes y se inicia el grito de Dolores, ¿no? Que rápidamente inicia el cura Hidalgo allá en 1810. Muy bien. Y esta plaza es histórica no nada más porque fue fundada en 1520 y tantos, cuando llegan los dominicos y se les asigna el espacio, sino porque siendo también parte de lo que se quedaron los españoles, se les ocurrió poner aquí a uno de ellos pues todo un espacio muy grande donde se rentaban accesorios para todos aquellos que quisieran escribir, mandar cartas, escritos, y que obviamente pues había mucha no había pues mucha gente que supiera cómo se llama Escribir. Sí, pero escribir y leer eran muy, ¿qué? No estaban instruidos, eran analfabetas. Analfabetas, exactamente. Analfabetas soy yo. Bueno, entonces, pues aquí venía la gente, y la gente que sabía escribir, había desde pues grandes escribas que les decían, luego y lo hacían con pluma de tinta, ¿no? De pluma fuente, y también ya cuando va avanzando la tecnología, pues los que escribían con máquina de escribir, de esas pesadotas, grandotas, que tienen que estar golpeando cada tecla muy fuerte para que escribiera. Y bueno, eso es lo que tradicionalmente ha hecho. Ahora se hacen más que nada invitaciones, impresiones, tarjetas de presentación, todo tipo de impresos. Aquí ustedes los pueden encontrar a muy buen precio porque pues se ha dedicado durante siglos, y hay dinastías de familias de impresores que vienen desde esa época que empezaron a trabajar como escribas y después continuaron ya con el negocio familiar. Y ahorita nos vamos a dirigir hacia una casa que está en el extremo norte de esta plaza. Es una casa roja que data de qué siglo, mi querido Óscar. Sí, esta casa es del siglo XVIII, pero sí cuenta la leyenda de que aquí llegó a vivir la Malinche cuando se casa con Juan Jaramillo, Ajá. Uno de los capitanes de Cortés, allá en el siglo XVI. Estamos en una zona muy muy antigua y se dice que vivió en ese predio. No en esa casa propiamente, Ajá, porque esta es una casa más reciente, pero sí en ese predio de ahí, en este predio. de esta calle, sí. Bueno, ahora vemos que es una escuela primaria. Sí, es una primaria. Una escuela primaria, la escuela primaria Miguel Serrano. Sí, son de esas cosas que son parte de leyenda aquí de la Ciudad de México,
y donde la Malinche muere de causas misteriosas en este lugar, porque a Cortés se le estaba haciendo el famoso juicio en España, donde se tenía contemplado que la Malinche fuera como testigo a España, porque quién mejor que ella, que lo estuvo acompañando durante el periodo de conquista y podría ventilar los trapos sucios de Cortés, y misteriosamente ella muere aquí, ya que Cortés se había llevado a su hijo que había tenido con ella, Martín Cortés, a España, cuando se le hace este juicio de residencia famoso. De todas maneras se nota que la hechura de esta casa es bastante antigua, ¿no? Sí, sí es antiguo, es del 18, pero obviamente como la mayoría de las construcciones, las del 16, pues se afectaron, ¿no? Por las inundaciones, los temblores. Claro. Aunque esta plaza pues es muy antigua, como bien decía Arturo, de esa década de los 20 del siglo XVI, porque los dominicos llegan aquí por ahí de 1525-26 y llegan a este lugar. Este portal que había mencionado Arturo, que es donde ahorita actualmente se hacen las impresiones, se desarrolló este oficio de los escribanos. Ajá. Porque antes estaban ubicados en lo que era el Zócalo, ellos también estaban ubicados ahí, y ya para el siglo XVIII se determina hacer este espacio, estos portales, para que ellos puedan venir aquí a hacer las cartas. Recordemos que también se viene la aduana aquí a México, de 5 de febrero a este lado derecho, que podemos ver el edificio de la aduana, que es del siglo XVIII y que no sabemos realmente quién lo mandó construir. También verse una leyenda muy bonita sobre este edificio, porque cuentan que una mujer muy hermosa hace una como apuesta con un rico de la época y le dice que si en un año termina la construcción se casa con él. ¿No era la güera Rodríguez? No, entonces el señor termina en 364 días la construcción y pues ella tiene que honrar su palabra y se casa con él. No se sabe bien a quién hizo este edificio, pero aquí es donde se ocupa el edificio de la aduana, donde entraban todas las mercancías de la Nueva España y donde era muy socorrido el oficio de los que hacían todo lo relacionado a las relaciones, a la contabilidad, de las cargas, de las mercancías, de las carretas. Imaginemos esta plaza en esa época llena de carretas, de recuas, de mulas, que se paraban aquí porque tenían que pasar por la aduana. Por eso, exactamente, este era el punto de partida también para el famoso Camino Real que se abrió hacia el norte, cuando se empiezan a hacer todas esas nuevas ciudades en la Nueva España, que era Zacatecas, San Luis Potosí, cuando se empiezan a descubrir estos yacimientos mineros. Este era el punto de partida, porque ese viaje duraba alrededor de un año y llegaban hasta lo que hoy es Nuevo México en Estados Unidos, pero tenían que partir de aquí de la aduana, llevaban plata, llevaban cosas y viceversa para ir poblando esas nuevas ciudades que iban sobre todo este camino, el Camino Real tierra adentro. Bueno, yo voy a poner tantito aquí en la cámara esta imagen, a ver si la alcanzamos a ver. Bueno, esa es una fotografía de 1855, antes de que se dictara pues las leyes de reforma y se les quitara a la iglesia sus predios, sus propiedades. Y como pueden ver en esta fotografía, pueden ver que todavía lo que era Santo Domingo, el convento, tenía su barda perimetral con sus grandes portones, y ya están estos edificios aquí, tal y como los vemos ahorita. Realmente no han tenido ningún cambio, como lo podemos ver aquí, ningún cambio. Todo lo que son, incluso la madera que podemos ver ahí, que sostiene el portal, son las maderas originales, y es impresionante ver cómo cómo han sobrevivido al paso de los años las vigas que se encuentran ahí sosteniendo este edificio, ¿no? Estos tapancos, se puede decir, que estaban sobre los locales comerciales. Arriba vivía la gente dueña de los locales, bueno, más bien los que rentaban estos locales, porque esto era de la iglesia. Porque podemos ver incluso que allá arriba están unas leyendas. Por ejemplo, ahí dicen esos cuadritos que están arriba de las ventanas, dice: alabado sea del sagrado, y ya no alcanzamos a ver muy bien por el deterioro de la escritura,
pero ahí se alcanzan a ver, esto era precisamente propiedad de los dominicos, ¿no? Sí, ellos llegan aquí. Llegó, Sí. ¿cuándo? Estos llegan en 1526, llegan un poquito después que los franciscanos, y son los franciscanos los que les tienden la mano. Ellos llegan primero a lo que es el convento de San Francisco, que ya nada más queda la iglesia, ahí en la calle de Madero, y se les entrega un gran solar, que es lo que podemos ver aquí enfrente, lo que podría ser toda la manzana. Ajá. Pero debido a las leyes de reforma pues se destruye y queda como lo vemos en la actualidad. Este edificio es el último que se hace esta iglesia, que ya también es del siglo XVIII, obra de don Pedro de Arrieta. Pedro de Arrieta, que es un arquitecto muy afamado de fines del siglo XVI, del siglo XVII, por ahí de 1680, y que él muere en 1733, y que es el mismo que hizo la antigua Basílica de Guadalupe, la que está allá en la villa de 4 torres, ¿no? Que recuerda al templo de Salomón. Él también es el arquitecto del Palacio de la Inquisición, ya que aquí es donde el Santo Oficio toma su lugar para tener cárceles, oficinas y aparatos de tortura, que es el que está allá del lado derecho, donde podemos ver su escudo. En la actualidad está siendo restaurado y se puede ver ahí el escudo de la orden de lo que era la Inquisición, con, no se alcanza a ver, pero ahí está el ramo de oliva, la espada punitiva, y sobre el mundo la cruz de doble travesaño, ¿no? Que hace referencia a los altas jerarcas de la iglesia. Pues ahorita está en un proceso de restauración, ya lo vemos mucho más limpio, ¿no? Toda la cantera de allá arribita, de ese remate. Y tiene una característica bien importante este edificio, que es que la puerta está en ese ángulo truncado, en esa esquina. Sí, Pedro de Arrieta tiene esta disyuntiva cuando diseña el edificio, porque dice, si la hago en esquina, pues voy a tener una visual hacia el atrio de Santo Domingo, o en su defecto hacia la pared de la antigua aduana de México. Entonces para esa época él decide hacer esta portada que tiene toda la visual, la perspectiva hacia la plaza, que se le conoce como achaflanada o más recientemente como pancupé, que es también chata, casa chata, se les conoce a este tipo de edificaciones, pero pues que da toda la visual hacia la plaza. Otra característica muy importante, lástima que está cerrado y está en restauración, es que en todas las esquinas uno entra al templo y no hay columna en las esquinas. Pedro de Arrieta hizo un cálculo para prescindir de este elemento de soporte, y uno ve y todas las esquinas están completamente con toda la visual hacia adentro. No tiene columnas en las esquinas este pequeño atrio. Pues está muy interesante. Es una cosa que en su tiempo lo juzgaban y le decían que se iba a caer el edificio, que no iba a aguantar por la falta de columnas. Pero él ya había calculado previamente repartir el peso en todas las demás columnas, un cálculo matemático, para que no tuviera ningún problema, que hasta nuestros días pues está en pie. Si él hubiera apostado a que su construcción, su diseño iba a durar siglos, habría ganado la apuesta en el siglo XX, ¿no? Y en el siglo XXI, con los sismos que tuvimos, como pues vean ustedes, pues, la gran firmeza, sin castillos como los edificios actuales, sin vigas de hierro, simplemente pues calculando, como dices tú, muy bien los pesos. Sí, este edificio de la Inquisición pasó a mediados del siglo XIX a formar parte de lo que fue ya la Escuela de Medicina, y cuando forma parte de la Escuela de Medicina tiene una intervención muy importante porque se le añade un tercer piso. Hay unas fotografías donde se le ve el tercer piso al edificio, pero debido a ello empieza a tener muchos problemas, estuvo a punto de colapsar. Entonces fue intervenido y se le quitó ese piso extra que tenía y se reforzaron la cimentación, todo. De hecho tiene en sus columnas unos anillos de acero que lo están resguardando,
y se ve pues, magnífico en nuestros días. Al interior hay un museo de medicina mexicana y de utensilios de este siglo XIX, del XX, de lo primero que se empezó a utilizar vía la medicina, ¿no? Ajá. Es un lugar realmente bonito. También aquí estuvo estudiando el famoso poeta Manuel Acuña. Él se quita la vida aquí en este lugar. ¿En el edificio? En el edificio, porque era un como tipo internado. Entonces los que estudian medicina dormían aquí y él, pues como Rosario no le había hecho caso, él decide quitarse la vida aquí en su lugar de descanso, donde él vivía, por la decepción amorosa, y que es una de las anécdotas, ¿no? que se cuentan aquí de este lugar, ¿no? Cuando fue escuela de medicina. Viendo los muros laterales ahí sobre la calle de... Ay, se me fue ya no es Vizcalco aquí, es Brasil. No es cierto, Brasil es esta, Argentina. Argentina es la que es la otra. Brasil es esta, exactamente. Aquí en esta esquina de Brasil podemos ver los muros tan altos con que fue diseñado este edificio. Se podría hablar de un brutalismo virreinal, ¿no? Sí, totalmente. Muy masivo, muy pesado. Muy imponente, ¿no? Para albergar al Santo Oficio, ¿no? Como era tenía una que fortaleza ser. realmente, ¿verdad? Sí, de hecho el edificio aquí de la aduana también no se puede apreciar, pero al interior su patio vemos que es de prácticamente planta baja y 2 pisos, pero al interior del patio tiene unas columnas que podemos imaginar que van desde el desplante hasta lo que sería el segundo piso, que es también muy impresionante este edificio de la aduana, que actualmente pertenece a la Secretaría de Educación Pública y que están conectados por un pasillo que se abrió al interior y que conecta con otro edificio que previamente también ya tenía este organismo de la Secretaría de Educación Pública. Sí, prácticamente ya lo que es la Secretaría de Educación Pública es como el Palacio Nacional, que es un cuadrángulo muy amplio que ha como absorbido las construcciones aledañas, ¿no? Exactamente. Aquí podemos ver el edificio es muy bonito. Es impresionante lo alto que es, ¿verdad? Pues, para que veamos el tipo de las columnas, las que están al interior del patio son de esa altura. Entonces se ve el entrepiso, el que va en medio, y las columnas son realmente soberbias, se ve monumental este edificio también de la aduana, ¿no? Muy bonito, también del 18, ¿no? Y donde se concentraba todo lo que entraba aquí a la Nueva España. Muy bien. Y bueno, pues ahorita vamos a girar para llegar a lo que es, a lo que sería el atrio, porque ahorita lo que caminamos es donde estaba, digamos, la plazoleta donde llegaban todas las mulas con todos los cargamentos para pasar la aduana, para que fueran registrados. Y entonces nos vamos a girar para ver, ahora sí vamos a lo que sería el terreno. Vamos a esperar que pase el Metrobús. Que si ustedes quieren venir, recuerden, es la línea 3 de Metrobús, que parte de San Lázaro o parte de Buenavista y los deja aquí para que puedan visitar este lugar tan bonito, tan emblemático de la Ciudad de México. Sí, tengan cuidado con los motociclistas porque... Y aquí debería de haber una barra, que es la que les mostraba yo en esa fotografía antigua, y ya no está. Me queda abierto lo que es el atrio de la iglesia de Santo Domingo y vemos que parte fue ya destruido de lo que había aquí. Lamentablemente se hacen construcciones, pues tratando de armonizar, pero realmente son horrorosas, como aquella que está allá, como Rosita, que no existía, pero bueno, se hizo con cantera y con tesontle y ahí para darle la apariencia, pero sí quedó sobreviviente lo que es el templo principal, ¿no? Sí, el templo principal y sobrevive una pequeña capilla. Recordemos que los conventos pues, eran conjuntos muy amplios y no podía ser la excepción.
abarcaba todo lo que es esta manzana, pero debido a las leyes de reforma, pues se da esta gran destrucción de este edificio. Esta era una capilla adosada que estaba en el convento, o sea, era para ellos mismos, ¿no? Y había otra capilla que estaba en aquella calle que abrieron, que fue demolida, que era una preciosidad, según cuentan, y es del mismo arquitecto que hizo el sagrario de la Catedral Metropolitana. Miren, voy a mostrarles ahora esta que es pues una litografía de 1861, ya después de lo de las leyes de reforma, cuando empieza a haber la destrucción de esto. Voy a ponerla, a ver si se alcanza a ver. Ahí pueden ver ustedes ya la destrucción. Ahí ya fue derrumbada la barda perimetral, y del lado izquierdo pues ya tiraron lo que era esa capilla que dices, pues ya no está. Después lo que sabemos es que para 1968 en los Juegos Olímpicos, para que este lugar fuera pues bonito, porque realmente estaba en ruinas, lo que se hizo fue ponerle los arcos que ya vemos ahí, para darle cierto sentido a esa calle, porque en algún momento esa calle se dijo que ni iba para ningún lado ni venía de ningún lado. Exactamente, porque había una capilla. Ahorita vamos a entrar al callejón para que veamos los vestigios, pero antes vamos a detenernos un poco en la fachada del templo de Pedro de Arrieta, que es un templo realmente muy hermoso, que muchas veces pasa uno aquí rápidamente, pero no se detiene uno a ver la arquitectura de esta cantera de Chiluca tan hermosa, con los sillarejos de tezontle que son característicos de este lugar, ¿no? Podemos ver en el primer cuerpo, los nichos tienen sus figuras, y podemos ver las columnas que se llaman de este barroco tritóstilas, que es este primer fuste en la parte baja, muy elaborado, muy recargado, muy barroco, que se puede ver y que está flanqueado por 4 frontales, y las otras están como remetidas, ¿no? Como dando esta impresión de tercera dimensión. Arriba podemos ver los escudos de la Orden de los Dominicos en blanco y negro, y en medio podemos ver la figura de Santo Domingo, que está elevándose al cielo, con San Pedro, que le entrega las llaves. Ahí se puede ver la llave en la mano, y que el Espíritu Santo lo está glorificando ahí en esa escena. Ah, sí, cierto. En la parte alta podemos ver ya un Santo Domingo ya glorificado totalmente, ya en la gloria, ¿no? En el cielo, y que está acompañada de 2 grandes ventanales que nos dan esta iluminación a lo que se vendría siendo la parte del coro, donde está el órgano de esta bella iglesia. Su torre pues está compuesta de 3 cuerpos. La primera es de forma cuadrada, pero vemos la cantidad de columnas que está compuesto. De hecho, hay las columnas que están en las esquinas están a 45 grados, o sea, no están en el mismo plano que las otras, y están en 45 grados, y arriba de ellas, en el segundo cuerpo, podemos ver unos macetones de talavera que hacen conjunto con el recubrimiento que tiene el último cuerpo. Ya los 2 cuerpos, el segundo y el tercero, tienen forma octagonal, aunque este está disfrazado, el segundo cuerpo, porque tiene unas figuras de santos en las esquinas. Y en la parte alta pues tiene un como balcón, un como barandal, para que se pueda subir a esa parte. La verdad es una de las torres bellas de la Ciudad de México. Sí, según algunas crónicas, bueno, esta no fue el templo definitivo, se empezaron a hacer algunos ensayos, porque venían los dominicos, creo que fue la segunda orden, ¿no?, que llegó después de los franciscanos, para apoyar, y a ellos se les encargó pues lo que era tener lugares donde poder encarcelar a los delincuentes de la época y tratar de voltearlos hacia el lado cristiano. Pero bueno, en esa época pues,
ya dejaron de hacerlo porque ya empezaron a llegar las autoridades, llegó la Inquisición y entonces ya eso ya no lo tenían que hacer ellos y se dedicaron más que nada a sus labores eclesiásticas, y uno de los templos, el primero que hicieron, se les empezó a hundir, a tener problemas, porque recuerden que todo esto era un lecho del lago, era el lecho del lago, así que tuvieron que estar con ensayos, estando reponiendo, quitando, y hasta que definitivamente quedó este templo que ven ustedes, que a lo largo de los siglos se le fueron agregando cosas, ¿no? Incluso hasta allá Manuel Tolsá le metió mano. Sí, el altar principal pues empezó a ser de esta nueva corriente que sufrieron todos estos bellos templos, de cambiarlos de barroco a neoclásico. Curiosamente al interior, aunque no podemos entrar, podemos ver que hay una mezcla de estos dos estilos. Hay por cuestiones que no sabemos, hay un altar barroco y luego un neoclásico, está como campechano. Ni es totalmente neoclásico ni totalmente barroco, ¿no? Ajá. Tiene poco de los dos estilos arquitectónicos. Y donde Manuel Tolsá deja inconcluso esta fachada, este altar en el interior, y tiempo después pues se le da una renovación con esta técnica de la escayola, con hoja de plata en su interior, y que pues no desmerece y queda muy bonito. Lástima que muchas veces no podemos entrar a grabarles los recintos. Pues sí, podemos entrar, vamos a entrar también. Vamos a entrar, vamos a ver, si así nos dicen que no salgamos, nos salimos y ya no pasa nada. Aunque sea unas pequeñas tomas para que puedan ustedes observar el interior, y pues los grabados, veamos, los grabados de las puertas son realmente impresionantes, ¿no? El detalle, la figura, el trabajo de labrado es como... es todo hecho a mano, es una maravilla que se conserven todavía este tipo de puertas. Sí, ¿no? Porque si ves con detalle, hasta los pliegues de las túnicas de los frailes. Sí, se ven los pies, sus manos, la cara, la barba, ¿no? Y mucho de este trabajo ya lo hicieron los indígenas. Sí, obviamente es trabajo indígena, de hijos de los indígenas. Aquí en esta iglesia está enterrado Fray Servando Teresa de Mier, y también está enterrado el hijo de Moctezuma, que él muere por ahí de 1570 después de un litigio muy complejo por unas tierras que le había heredado su padre, porque él fue escondido. Él, para cuando cae México Tenochtitlan, tiene 11 años. Entonces lo esconden porque todos sus hijos murieron y él es de los que queda vivo, el más chico de sus hijos de Moctezuma, y él tiene que entablar un juicio por esas tierras, y él cuando muere pide ser enterrado en esta iglesia, y aquí descansan sus restos. Bueno, como pueden ver, esta es la puerta original y hay una talla bien interesante aquí, que es lo que muestra que tiene que ver el Vaticano, ¿no? Sí, le sirve al Vaticano. Sí, vemos el gorro del escudo vaticano papal, exactamente, con el bastón ya muy deteriorado. Y ven las figuras que tienen aquí. ¿Sí? Nos recuerda a algunos de las figuras que hacen los naturales, ¿no? Los indígenas naturales, como el viento, el agua, muy orgánico. Esto es lo original, vean, hasta me da cosa tocarla porque debe estar aquí, por lo menos debe tener unos 300 años esta puerta aquí. Pues sí, fácilmente sí. Vamos a entrar. Se puede ver también detallado el escudo de la orden de los dominicos, la cruz con las estrellas. No vamos a hablar para que pueda nuestra querida África pues manejar la cámara como lo ve a discreción.
que habíamos mencionado, que se ve un altar barroco y un altar neoclásico. Un barroco, otro barroco y neoclásico. Ahí está un Cristo que versa una leyenda sobre el Cristo del Rebozo que cuenta que una monjita al morir le da una túnica a una persona que ella ve en su lecho de muerte. Al otro día aparece el Cristo con el rebozo y es uno de los más venerados. Aquí cada rebozo que podemos observar es un milagro que le ha concedido a la gente. Tiene muchísimos y se le conoce así como aquí el Cristo del Rebozo. Y viene a dejar como ex voto. Exactamente. Un rebozo, una ofrenda. Un rebozo es cada milagro que ha realizado ese Cristo. No, verdaderamente está impresionante. Los retablos son maravillosos y ese central es el que hizo Manuel Tonklá. Dejó inconcluso. Sí, se quedó inconcluso y 100 años después pues se le da este acabado que podemos ver. Este es un barroco y este es el acabado que se le da que nos hace parecer como si fuera mármol y que es la técnica de la escayola que hace parecer mármol, ¿no? Que no desmerece a estos barrocos que tenemos a los lados, que son de una magnitud impresionante. Les voy a señalar con el dedo. Aquí, esta parte es donde se asomaban las monjas para no ser vistas y ahí tomaban misa para que nadie las pudiera ver, que tenían también sus votos, ¿no? Se crecía. Así aquí podemos ver el gran órgano y esa zona que es muy propia de los dominicos, que tienen ese como coro que le llaman en forma de U, que es muy característico de estas iglesias. Es una iglesia de cañón corrido que tiene el soporte en todas estas columnas de capillas laterales que componen el templo.
con todas las columnas que sostienen el templo, podemos ver los santos y patriarcas de la iglesia que anteceden a las entradas de las capillas. Aquí vemos el escudo que mencionaba Arturo, pero en piedra. Es el que está tallado en la puerta, en el marco de la puerta. Los órganos eran parte fundamental de las ceremonias eucarísticas, pero después de un concilio vaticano pues fueron suprimidos, ya no se cantaba la iglesia, antes se cantaba en latín con la ayuda de estos maravillosos instrumentos. El trabajo de labrado en madera es impresionante. Miren, nada más un detalle. Vamos a ver donde se toma el agua bendita, o se tomaba el agua bendita. Vean, empotrados aquí en uno de los muros, seguramente es de mármol. Y es muy curioso porque ya no tienen agua ahora. Estos eran para lavarte, purificarte el espíritu, pero ahora te dan gel a la entrada para limpiarte las manos. Sí. Vamos al exterior. Y bueno, pues ahora sí, espero que hayan disfrutado. Se notó el gran silencio, la solemnidad que hay aquí al interior de este templo. Vamos a ver lo que quedó, digamos, de lo que serían los huertos. Ya no hay nada de la capilla que estaba aquí antes, pero pues vamos a ver cómo quedó. Es una calle, Leandro Valle, me parece. ¿Cómo se llama Esta calle no conozco, es como callejón, ¿no? Callejón? Pero es que era una calle que quedó abierta y que realmente pues no hacía nada. Vamos a ver, porque aquí podemos ver la fuente que estaba en la litografía. Exactamente. Que estaba en donde estaba la fuente de Josefa, ¿no? Y que se reubicó para esta zona. Miren, es esta que está aquí, esta fuente que estaba ahí originalmente en la plazoleta central de Santo Domingo, ahora es esa, y es un águila devorando a la serpiente. Sí. Porque hay quienes dicen en algunas narraciones que aquí es donde está un pequeño islote donde fue encontrada el águila devorando a la serpiente y que por eso se fundó aquí México Tenochtitlán. Otros dicen que fue allá por San Antonio Abad. Bueno, la verdad es que yo creo que todo México pues ya está inundado del sentimiento del nacimiento de la nación, así que ya no tiene caso estar
experimentando, pensando, ay, pues aquí fue o este fue el punto exacto, porque no hay manera Sí, ya de aquí saber. podemos ver en la parte derecha la mutilación que sufrió el convento. Es el templo que tenía las conexiones hacia lo que era todo el conjunto conventual. Ahí se ven los arcos que entraban a la famosa capilla del Rosario, una capilla que ya habíamos mencionado anteriormente, Sí. que era de una obra de un barroco exquisito. Se dice que competía mucho con la que había en la Catedral de Puebla, pero pues que está desaparecida. En la actualidad ahí se pueden ver las conexiones que tenía. Las conexiones que había, sí. Y miren, ahí sería una puerta por donde se entraba al coro, que es la que vemos allá arriba. Así Ajá. es. A esa parte, y aquí también tenemos la gran cúpula con sus columnas en todas las esquinas. Tiene el adorno de estas famosas columnas con sus trofeos en las esquinas y los escudos de la orden dominica en talavera, que se pueden ahí ver ya muy descoloridos, y coronada también con azulejos de talavera de colores en la linternilla de la parte alta. Bueno, pues ahora sí, nos vamos a despedir, amigos. Yo creo que ya terminamos con la imagen de esta fuente que tiene aquí, pues que no ha salido del entorno de Santo Domingo durante varios siglos. Pues nosotros nos despedimos, esperamos que este recorrido les haya sido de su agrado, que les haya gustado, y pues échanos la mano, denos el like y suscríbanse, activen la campanita, la que dice todas, esa, actívenla para que les lleguen las notificaciones cuando esté al aire este programa. Yo quiero agradecer a Óscar Herrera, nuestro gran historiador aquí en el Chapucero, en la Ciudad de México. Gracias, Óscar. Muchas gracias, den like, compartan el video, y si gustan ver más información, pues pueden ver mi canal También. en Ocelotu Visits en YouTube. Hecho. Bueno, amigos, pues muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente emisión de El Chapucero aquí en la Ciudad de México. Recuerden, El Chapucero también es cultura. Hasta pronto.